Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio con la escuela dominical de esta mañana. Vamos a ir tomando nuestros lugares. Y bueno, como cada mañana vamos a hacer una oración antes de iniciar con nuestro estudio de esta mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nos das nuevamente la oportunidad de estar en este lugar para honrarte, alabarte, aprender más de tu palabra, Señor. En estos momentos que vamos a iniciar con esta escuela dominical, que seas tú quien nos enseñe, Padre, que sea tu palabra la que nos hable, que no sean palabras de hombre, opiniones de hombre, sino que sea tu palabra la que nos instruya, Señor. Danos una mente abierta para poder comprender, Señor, la enseñanza del día de hoy, corazón humilde, Padre, para poder poner en práctica la enseñanza en nuestro andar diario, Señor. Te pido por aquellos que vienen en camino, apresura sus pasos. Señor, aquellos que no han de venir, tú conoces las causas, Padre, trata con ellos, Señor, y dales otra oportunidad, Señor, para que ellos puedan congregarse nuevamente y aprender en esta escuela dominical, Señor. Señor, también te pedimos por el culto de esta mañana, que te agrades en todo lo que se va a hacer, Señor, porque es para honrarte y alabarte solamente a ti, Señor. Te pido por nuestro hermano predicador que tú lo uses, Padre, que él hable palabra tuya, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, hemos estado viendo la serie de estudios Cómo cambia la gente, cómo Cristo transforma el corazón por su gracia. Y bueno, la semana antepasada o hace 2 semanas vimos lo que fue la lección número 5, el calor número 1, el Dios verdadero en nuestro mundo actual. Y bueno, hemos estado viendo ahí, vimos un diagramita y en ese diagramita se nos presentaban 4 cosas, que era el calor, que el calor son las situaciones que se nos presentan en nuestro andar diario y Dios las usa para trabajar en nuestras vidas, ¿sí? Y vimos ahí las espinas, que es cuando la gente o los creyentes responden de manera negativa o, bueno, no responden como Dios quiere que respondamos. Y vimos ahí al pueblo de Israel, cómo se quejaba de toda la provisión de Dios, todo lo que Dios hacía por ellos y ellos nomás estaban renegando. Esas son en este caso los espinos. Vimos la cruz, que es la ayuda divina, la ayuda de parte de Dios, del Señor, hacia su pueblo, ¿sí? Eso representa la cruz. Y por último vimos el fruto, que es cuando los creyentes respondemos como Dios quiere que su pueblo responda, ¿sí? De una manera agradecida, de una manera humilde, reconociendo que Él es el que nos está proveyendo y estamos conformes con lo que nos está dando nuestro Dios. Y el día de hoy vamos a continuar ahí, lo que viene siendo, seguimos con el calor, va a ser la calor 2, el yo verdadero en nuestro mundo actual. Y bueno, ¿qué es lo que hemos estado viendo en las lecciones? Primeramente en la lección 1 vimos ahí vivir conscientes del compromiso completo de Dios para la transformación de nuestro corazón y nuestro destino final. Nos da esperanza y perspectiva en nuestras circunstancias y relaciones. Y ahí vimos que Dios nos muestra lo que ha de acontecer en el futuro. Vemos ahí cómo Dios está comprometido con su pueblo y nos dio la esperanza de lo que vamos a llegar a ser, ¿sí? Estamos en camino y bueno, ya Dios nos dio una visión de lo que vamos a hacer en un futuro, ¿sí? La lección número 2, la esperanza de mi crecimiento y cambio personal depende en la relación que tenga con una persona, Cristo, ¿sí? Mi relación depende con Él, no depende de las circunstancias que me rodean, ¿sí? La relación es de Cristo conmigo, ¿sí? Por eso, de ser enemigo de Dios, pasé a ser hijo de Dios por esa relación con Cristo. Y bueno, a mí se me quedó muy grabado, muy presente el ejemplo del joven que se casó con una rica, y el joven cambió de estado por la relación con esa chica, no porque el muchacho se esforzara, no porque el muchacho tenía varios trabajos, o no porque él se lo mereciera, sino cambió su estado por la relación con esa chica, ¿sí? Y es exactamente lo que le pasa a las personas cuando venimos a Cristo, ¿sí? De ser enemigos de Dios pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser herederos juntamente con Cristo. Y bueno, la lección 3 vimos que además de mi relación con Cristo, la obra de Dios en mi transformación personal está diseñada a tomar lugar dentro de una comunidad redentora. Es una relación personal con Él, pero también es una relación con mi prójimo, ¿no? Con la comunidad, con mis hermanos en Cristo. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios, sino que Él nos llamó a vivir en comunidad, ¿sí? Pero que vivamos en una comunidad que realmente sea agradable delante de Él, ¿sí? Que sea una comunidad que nos ayude a crecer, que en vez de perjudicarnos, en vez de desviarnos de la fe verdadera, nos ayuden a ir madurando día con día.
Y ahí mencionamos que cuando tú estás en comunidad es cuando se revela realmente qué tanto has madurado en Cristo, porque ahí es cuando tú realmente sale tu personalidad, salen tus virtudes y salen tus defectos. ¿Sí? Si estás solo, pues no vas a poder realmente notar esos cambios. La lección 4, ahí vimos que la esperanza práctica, el consuelo y la dirección en el proceso de cambio son el resultado de verlo desde el punto de vista de la perspectiva de Dios, que es el calor, las espinas, la cruz, el fruto. Vimos de una manera general cómo Dios nos va a cambiar, y ahí fue donde definimos lo que era el calor, lo que eran las espinas, lo que es la cruz y el fruto. ¿Sí? Y bueno, en la lección 5 vimos que Dios entiende la variedad de alegrías y penas que llenan nuestras vidas. Y ahí vimos el Salmo 88 y vimos el ejemplo práctico en Santiago, ¿no? Vimos ahí que a Dios nada de las situaciones que pasan hoy en día, nada lo sorprende, nada le asusta. Él conoce todas las situaciones, ¿sí? Jesús mismo experimentó todo lo que cada uno de nosotros tal vez pueda experimentar en esta vida, ¿no? Entonces Dios nos entiende, Dios comprende tanto nuestras alegrías como nuestras tristezas, ¿no? Vimos ahí que el Salmo 88, era una alabanza y reflexionábamos en ello, ¿no? ¿Quién se atrevería a cantar algo que es realmente triste, algo que es realmente negativo, ¿no? Y eso fue lo que vimos en la lección número 5. Y bueno, la carta de Santiago, que era una manera práctica, vimos ahí que los creyentes estaban sufriendo persecución y Santiago los animaba a permanecer, no importando la situación que estaban pasando por esos momentos, ¿sí? Ahí el pastor Santiago les estaba alentando, exhortando a que permanecieran fieles. ¿Cuál va a ser el punto central del estudio del día de hoy? Bueno, la Biblia describe la vida de este modo. Vivimos en un mundo quebrantado, luchando diariamente. ¿Sí? Desde que el hombre le dio la espalda a Dios, desde la caída de Adán, bueno, este mundo realmente perdió su función, se descompuso y el hombre empezó a luchar, ¿no? Ahí cuando Dios enjuicia a la serpiente, enjuicia a Eva y enjuicia a Adán, bueno, ahí esas son las consecuencias, los resultados, y hasta hoy en la actualidad, bueno, nos estamos llevando nosotros. ¿Cuál es la aplicación personal general? En este caso, necesito reconocer los lugares específicos donde sufro de un mundo que no funciona como había sido planeado. Dios tenía un propósito cuando hizo este mundo. Este no es el propósito original de Dios, no es el plan original de Dios. El mundo se corrompió, se echó a perder por culpa de la caída del hombre, por haberle dado la espalda a Dios, ¿sí? Esas fueron las consecuencias. Dios tenía otros planes para este mundo, para nosotros, mas sin embargo, una vez que el hombre desobedeció a Dios, bueno, se cortó esa relación. ¿Cuál es la relacional? Necesito ayudar a otros a ser honestos sobre sus luchas en la vida. Todos tenemos luchas en distintas formas, de distintas maneras. Entonces, si yo ya entiendo, si yo ya estoy consciente de que tengo luchas en mi vida diaria como un hijo de Dios, si veo que a un hermano no lo comprende o le es difícil entenderlo, bueno, debo de echarle la mano, debo de ayudarle a entender que esa situación es parte del proceso de crecimiento que Dios tiene para sus hijos, ¿sí? Entonces, esa es la aplicación relacional. Cuando Dios me debe responder al calor en mi mundo, ¿qué es lo que Él quiere cambiar en mí? ¿A dónde me está llamando Dios para un cambio personal ahora mismo? Bueno, recordemos que el calor son las situaciones que pasan en nuestro andar diario. Entonces, en esta mañana lo que vamos a tratar de ver, o una de las cosas que vamos a ver, es cómo respondo yo ante esas situaciones, cómo respondo a las situaciones diarias de la vida, cuáles son mis respuestas. ¿Respondo realmente como un hijo de Dios que da fruto o doy espinas y pago las consecuencias por haber respondido de esa manera? El mundo real, les voy a pedir ahí que por favor tomen sus Biblias. Vamos a entrar ahí a Romanos capítulo 8 para leer de los versículos del 20 al 22. Y bueno, este es ahí lo primero, el mundo real. ¿Cuáles son los detalles de este mundo real? Romanos capítulo 8 para leer de los versículos del 20 al 22.
Y bueno, me gustaría que se pusieran en pie y que todos leyéramos esta lectura. Son 2 versículos del 20 al 22 y me gustaría que todos la hiciéramos unidos esta lectura. ¿Ya estamos listos? Dice así la palabra de Dios: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pueden tomar sus lugares. Gracias por la lectura, hermanos. Y bueno, aquí vamos a encontrar 3 cosas. Pablo menciona 3 cosas acerca de la creación, ¿sí? Aquí dramáticamente Pablo captura la esencia de la vida en la tierra en 3 frases vivas. Captura nuestras experiencias diariamente mientras vivimos entre la caída y el regreso de Cristo. Y aquí Pablo menciona o da un detalle de lo que está haciendo la tierra en la actualidad. ¿Y cuáles son esas 3 frases? Vamos a averiguar cuáles son, vamos a ver cuáles son. La primera: sometidos a la frustración, ahí en el versículo 20. Esta frase captura las frustraciones que encaramos en un mundo quebrantado. Tus esfuerzos parece que son para nada. Te levantas en la mañana con un nudo en el estómago porque sabes que el problema todavía está ahí. Esta frustración existe dentro de las cosas grandes y chicas de la vida. Y es una realidad, ¿no? Muchas de las veces nosotros nos levantamos y empezamos con ese dilema, ¿no? De qué vamos a comer, qué vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Son frustraciones que desde la mañana temprano tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y es cierto, todos pasamos por esas frustraciones, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que sigue para mí? ¿Qué tengo que para trabajar, para pagar mis cuentas? ¿Cómo le voy a hacer? Sí, entonces esa es una gran realidad que aquí nos menciona el apóstol Pablo, ¿no? Y es todos los días y todos pasamos por ellas, todos somos sometidos a esta frustración. A veces sentimos de que te esfuerzas, que das de ti todo lo que puedes y aún así no completas o no alcanzas o no es suficiente. La segunda, ahí en el versículo 21, la corrupción que la esclaviza. Esta frase refleja el hecho de que todo se está muriendo de alguna manera. Nuestra esclavitud es nuestra inhabilidad de alterar el proceso. Esta realidad está tan cerca de nosotros como nuestros propios cuerpos. Desde el momento que somos concebidos, el proceso de la muerte empieza. Y bueno, es algo que es muy cierto, ¿no? Todos tenemos una temporada en esta tierra. Desde que nacemos ya empieza a correr el tiempo para cada uno de nosotros hasta que llegamos a la muerte. Y al igual que los seres humanos, todo se está acabando, todo está muriendo. Vemos que hay problemas en la naturaleza, están muriendo árboles, se están extinguiendo animales. Y bueno, vemos ahí lo que nos recalca aquí el apóstol Pablo, ¿no? La corrupción que la esclaviza, ¿sí? La muerte. Dice aquí: el precioso ramo de flores florece y luego muere. Nuestros hogares se deterioran, amistades se desintegran, nuestras vidas espirituales se dejan llevar fácilmente hacia la frialdad y la muerte, de manera que Dios se ve distante y la Biblia se nos hace aburrida. Son cosas que realmente están pasando y a lo mejor las hemos estado viviendo, ¿sí? Aparte de las que ya mencionamos. Entonces vemos aquí, como dice Pablo, la corrupción que la esclaviza. Y por último, el apóstol Pablo describe la situación del mundo actual con lo siguiente: gime como si tuviera dolores de parto, ahí en el versículo 22. Y bueno, no hay mujer que ha dado a luz que lea esta frase desapasionadamente. Mientras que las primeras 2 frases describen cómo es la vida, esta frase captura nuestra experiencia dentro de ella, ¿sí? La vida está llena de luchas y dolores, y la imagen del nacimiento nos recuerda que este dolor es una parte del proceso. Ahora es doloroso porque después no lo será. Es solo porque un niño nace que la madre siente dolor ahora. Y bueno, aquellos que han tenido la dicha de ser madres lo experimentaron, ¿no? Sintieron primeramente el dolor del alumbramiento, pero una vez que alumbraron, que el niño sale, es una gran felicidad de oír llorar a la criaturita, de cargarla. Entonces, es la misma ilustración que nos da
Pablo, ¿no? Que el dolor existe, pero que se siente el dolor ahora, pero después ya no se va a sentir, no va a haber gozo. El ejemplo del nacimiento nos recuerda que hay un propósito redentor obrando dentro del dolor. Sin embargo, esto no hace que se vaya el dolor. Pablo es claro en este aspecto, hay dolor. ¿Sí? Entonces, bueno, así es como el apóstol Pablo con estas 3 palabras nos describe cómo está el mundo, ¿no? Cómo el mundo no está cumpliendo o no cumplió el plan de Dios, el plan original de Dios, sino que a causa del pecado del hombre, bueno, hubo consecuencias también para el mundo, ¿no? Para el planeta en el que vivimos. Y bueno, ahí estamos viendo ahí que somos sometidos a la frustración, que la corrupción que la esclaviza y bueno, que gime como si tuviera dolores de parto. Considerando estos versículos, Pablo repite una frase similar en cada uno de ellos. Dice en cada versículo que esta frustración, pudrimiento y dolor es la realidad de la creación. ¿Sí? Esta categoría cubre todo menos a Dios. La implicación, por tanto, es que todo lo demás ha sido tocado por el pecado y la caída, ¿no? Las consecuencias de la desobediencia del hombre, ¿sí? Tocó toda la tierra, todo el planeta, pero al que no tocó es a Dios, ¿no? Dios es santo, Dios es perfecto y Dios lo sigue siendo. Las consecuencias fueron para el hombre y para todo nuestro alrededor. Nada a mi alrededor funciona como había sido intencionado. Todo se rompió, todo está roto. Cuando consideramos lo que esto prácticamente significa, podemos ver algunos de los lugares donde existen las roturas, ¿no? Desde que el hombre cayó, hubo consecuencias y todo dejó de funcionar como había sido planeado por Dios. No hubo consecuencias, todos están pagando, todos estamos pagando a causa de esa desobediencia, de ese pecado. Primero, en la naturaleza, con tormentas, contaminación, desastres naturales, incluso animales salvajes, ¿sí? Si vemos ahí la creación en un principio, dice que en el jardín todos vivían en armonía, ¿sí? Todos juntos, e incluso el hombre, Adán, los estaba nombrando, ¿sí? Entonces, la caída que originó que los animales se volvieran salvajes, ¿no? Y bueno, también llevó a las tormentas, contaminación, desastres naturales. Dentro de nuestros cuerpos, con enfermedades, debilidades y la vejez. Y otra consecuencia de este mundo caído, ¿no? A causa del hombre. ¿Qué más? En las relaciones, con conflictos, división y violencia. Vemos el caso del primer asesinato en la Biblia, Caín y Abel. Ahí empezaron los problemas, ¿no? Y esa fue una consecuencia a causa de la desobediencia de Adán, ¿no? El hecho de que empezó a surgir aquellos malos deseos, aquellas envidias, y bueno, ahí Caín por envidia mató a Abel, ¿no? Violencia, división. En nuestro mundo mecánico, bueno, caídas de aviones, choques de trenes, aparatos domésticos dañados, ¿sí? También el hombre trabaja en ellos, los construye, los moldea, pero a veces salen con imperfecciones y fallan, ¿no? Cuando el humano mete la mano, va a haber algún tipo de falla. Dentro de la cultura humana, con sus valores distorsionados, racismos, gobiernos corruptos, limpieza étnica, justicia corrompida. ¿Sí? Consecuencias de este mundo caído, ¿sí? Consecuencias de que el hombre se haya rebelado contra Dios. En el trabajo, donde las malas hierbas y espinas y todas las cosas antes mencionadas hacen el trabajo más pesado. ¿Sí? Recordemos que, bueno, Adán la tenía fácil, ¿no? Tenía todo, Dios le había provisto todo en el Edén. Tenía trabajo, sí tenía trabajo, pero una vez que cayó, dice ahí que Dios lo juzgó, le dijo que con el sudor de tu frente trabajarás, llevarás el alimento, y bueno, hay todo lo que se menciona la palabra de Dios respecto a cada uno de los juicios que hubo contra la serpiente, contra la mujer y contra Adán, ¿no? Contra Eva y contra Adán. Y bueno, encima de todo esto, la Biblia agrega una dimensión más aleccionadora de la realidad, la existencia real y personal del mal. Aparte de que el mundo ya no está cumpliendo con su función, está corrompido, todas las cosas malas que hemos mencionado, que están pasando a causa de la desobediencia del hombre, bueno, también la palabra de Dios nos agrega a un enemigo, ¿no? Ahí menciona la existencia real y personal
del mal. ¿Quién es? Satanás, que vive para tentar, atrapar y atormentar a la humanidad y usa los resultados de la caída como herramientas para ese fin. ¿Sí? No solo ataca en forma directa, pero también en forma sutil de ataques indirectos para bloquear el propósito redentor de Dios en nosotros y en el mundo. Ahí primera de Pedro 5, 8 y 9, una advertencia que nos da ahí el apóstol, ¿no? Dice ahí la palabra de Dios, le voy a dar lectura: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Bueno, Pedro lo había experimentado, Pedro lo experimentó, por eso Dios lo usó para exhortarnos de esta manera en esta carta, ¿no? Ahí cuando niega al Señor 3 veces, el Señor ya le había advertido, y bueno, Pedro cayó, ¿no? Y bueno, Pedro por eso nos da estas palabras, nos da esta exhortación, que seamos sobrios, que velemos, porque si le damos cabida a nuestro enemigo, nos va a zarandear, ¿sí? Nos va a zarandear feo. Bueno, aquí nos recuerda que no solamente nosotros, sino que todos nuestros hermanos, todos los creyentes en Cristo pasan por esta situación, ¿no? Siendo ahí tentados, siendo atacados por nuestro enemigo, el diablo. En el siguiente versículo, Pedro nos describe la actividad maléfica del diablo con un contexto más amplio de dureza, que viene siendo el calor. Lucha en nuestro mundo verdadero. Cuando observamos un video que filmamos, fácilmente podemos ver a todos y lo que hay alrededor, pero menos a nosotros. Aunque estuvimos presentes detrás de la cámara, muy a menudo contamos la historia de nuestra vida del mismo modo. Notablemente podemos estar ausentes de la interpretación de nuestras propias vidas. Por ejemplo, un niño le relata a sus padres sobre un incidente que ocurrió en la escuela con o sin ninguna referencia hacia él mismo. Los padres aprenden mucho sobre las circunstancias y comportamientos de otros, pero muy poco sobre el hijo de ellos. La Biblia siempre encuentra a la persona en medio de las circunstancias y se enfoca en lo que está haciendo. La Biblia requiere que hagas más que simplemente ver el cuadro del mundo quebrantado. Me debo enfocar en lo que estoy haciendo en medio de él. Y esto es una gran verdad, ¿no? Cuando contamos una historia o cuando contamos una anécdota, no nos representamos a nosotros mismos, sino que contamos más acerca del entorno, ¿sí? Cualquier situación que nos pase, tal vez un conflicto en tu trabajo o alguna situación que te haya pasado y tú la cuentas de un modo que parece indicar que todas las circunstancias de alrededor fueron las culpables y tú no estás presente dentro de la escena. Pero con la Biblia no es así, ¿sí? La Biblia quiere que te enfoques en qué estás haciendo dentro de esa situación que está pasando. La Biblia es lo que quiere, que en cada uno de nosotros se enfoque en lo que yo estoy haciendo, cuál es mi participación. Y bueno, en la Biblia nos damos cuenta a través de las historias, de todo lo que vemos, cómo se describe la situación, la circunstancia, pero también se describe cómo reacciona el personaje en cuestión, qué es lo que hace ese personaje, cuál es la situación con la que ese personaje responde en este mundo quebrantado. ¿Cuáles son las lecciones desde el desierto? Aquí ya vamos a empezar a ver esto. La Biblia se refiere a nuestro mundo caído como el desierto, donde las personas luchan con sus circunstancias difíciles. ¿Qué mejor ejemplo de sufrimiento en el desierto que el pueblo de Israel durante el Éxodo? ¿Sí? Ese es uno de los mejores ejemplos dentro de la palabra de Dios, donde podemos ver el ejemplo del calor que hubo en aquel tiempo, las situaciones que el pueblo de Israel, cómo respondieron algunos a través de manera de espinas y cómo respondieron unos a través del fruto, ¿no? Recordemos que el fruto es cuando respondemos como Dios quiere que respondamos, las espinas es cuando respondemos de manera negativa, ¿no? Y bueno, la ayuda divina siempre estuvo ahí presente, ¿no? La cruz. Vamos a buscar ahí Primera de Corintios, capítulo 10, para leer ahí de los versículos del 1 al 11. Ya lo habíamos estudiado en lecciones anteriores, pero nos sigue sirviendo este pasaje para seguir reafirmando el ejemplo, para ver todo lo que pasó el pueblo de Israel y cómo el apóstol Pablo pone este ejemplo para la iglesia de Corinto y para nosotros hoy en la actualidad, ¿sí?
Dice así la palabra de Dios, le voy a ir dando lectura. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, un ejemplo, el pueblo de Israel, vemos ahí los 4 elementos: el calor, las situaciones que el pueblo de Israel experimentaba durante su peregrinación, ¿sí? Las espinas, cómo respondía el pueblo de Israel ante cada situación, la cruz, la ayuda divina, ¿sí? Dios les proveía todo lo que ellos necesitaban. Y bueno, hubo personas o la mayoría del pueblo respondía de manera de espinas, pero también había personas que respondían de manera que daban frutos, ¿no? Y cada uno de ellos tuvieron sus consecuencias. Los que respondieron de una manera espinosa no llegaron a la tierra prometida, y aquellos que respondieron de otra manera, que dieron fruto, bueno, sus consecuencias en este caso, por ejemplo, Josué y Caleb, ¿sí? Recordemos que todo el pueblo se había rebelado contra Moisés, ya lo iban a apedrear por el informe que dieron los espías, mas sin embargo ellos dieron una respuesta muy diferente a lo que habían dado los otros 10. Fueron realistas, dijeron, sí es cierto todo lo que dicen nuestros hermanos, hay gigantes y todo eso, pero si Dios está contra nosotros, nos vamos a vencer, y Dios nos ha prometido esa tierra, Él nos la va a entregar. Entonces ahí vemos las 4 situaciones en este caso, ¿no? Cómo Dios usa el calor o las situaciones diarias para el crecimiento de su pueblo. Pablo nos habla sobre las lecciones del desierto, y están intencionalmente para ayudarnos a reconocernos a nosotros mismos y los modos comunes en los cuales respondemos al calor en nuestra vida, ¿sí? Hay 2 formas en que vamos a responder: o es del lado de espinas, o vamos a responder con fruto, ¿no? Esas son las 2 maneras en que el creyente, los hijos de Dios, vamos a responder, ¿sí? De una manera espinosa o de una manera en la cual hay fruto. Pero bueno, Dios quiere que a través de estos ejemplos seamos conscientes y reconozcamos nuestra situación, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo en este mundo caído? El punto esencial de Pablo es que no es suficiente reconocer el calor y sufrimiento en nuestro mundo, sino que también tenemos que saber cómo responder al calor. Mencioné ahorita que va a haber 2 formas, ya sea con espinos o con fruto. Entonces, tenemos que saber cómo le debemos de responder a esa situación en el momento. Busquen ahí en sus Biblias, por favor, ahí Números, capítulo 11, para leer ahí de los versículos del 4 al 23. Y bueno, ya vamos a entrar, o vamos a ver los ejemplos y cómo respondieron las personas involucradas dentro de la situación. Números 11 del 4 al 23, y dice allí la palabra de Dios: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de delio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas.
su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea ni mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero el pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés a 600,000 de a pie, es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyos que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y bueno, es interesante este pasaje, una situación sencilla. Como vemos, cuando Dios libertó a Israel, al pueblo de Israel, dice que también iban naciones extranjeras, naciones que no conocían a Dios, y bueno, se mezclaron con el pueblo de Israel, salió el pueblo de Israel de Egipto y se mezclaron estas naciones. Entonces se mezclaron, empezaron a haber quejas de estas naciones extranjeras, contaminaron a Israel, también Israel empezó a quejarse, ¿no? Vemos ahí que Dios les estaba proveyendo ayuda divina, no les hacía falta nada, tenían el alimento suficiente, pero empezaron a acordarse de lo que comían en Egipto. Empezaron a añorar la carne, los pepinos, todas las comidas que tenían en Egipto. Empezaron a quejarse contra Dios, contra aquel que les había provisto desde que los sacó de Egipto. Bueno, lo alarmante de este pasaje es que la prueba es relativamente menor. ¿Y cuál es esa prueba? Que se centra en el menú. ¿Qué es lo que les proveía el Señor? Maná. Y todos los días el pueblo de Israel se hastió, empezó a quejarse. Y bueno, es una situación sencilla, ¿no? Muchas de las veces pasamos o tenemos situaciones sencillas en nuestra vida diaria y empezamos a quejarnos, o no salen las cosas como queremos y empezamos a reaccionar de manera negativa. Pero la Biblia no se enfoca solo en la prueba, ve cómo las personas se comportan en ella, cuáles fueron algunas de sus reacciones. Entonces, vemos ahí cuál es el problema. El problema es el menú, ¿sí? El maná. Ya se había cansado el pueblo, ya el pueblo se había aburrido de esa situación, y bueno, vemos que se estaban quejando contra Dios. Pero no solamente vemos el problema, sino también vemos, o la palabra de Dios nos presenta cómo reaccionó el pueblo de Israel. Y bueno, ¿cuáles fueron algunas de las reacciones de ellos? Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las reacciones que tuvo el pueblo de Israel en este caso? Veamos algunas. La primera, quejándose. La segunda, ahí en el versículo 1, luego vemos la primera reacción. Versículo 4, lamentándose. Estábamos mejor allá en Egipto, allá comíamos pescado, carne. 4 y 5, anhelando por un pasado idílico. Y estaban anhelando algo que ya había pasado, y
Querían vivir en el pasado, y volver a vivir lo que vivieron en un pasado antes de que Dios los libertara de Egipto. ¿Cierto? Sí, pero era el menú, se aburrieron del menú del maná, de la provisión de Dios, que aquello que comían se les hacía un plato de lujo y querían volver a vivir eso. Otra de las cosas, rechazaron al Señor ahí en el versículo 20. Y el versículo 20, nuevamente también ahí nos dice, cuestionaron el plan de Dios, ¿no? Entonces, estas son algunas de las reacciones que nos muestra la palabra de Dios para enseñanza de cada uno de nosotros. Y era un problema sencillo, el menú del día. ¿Sí? Era una situación no tan grave, no era un problema tan fuerte, era una situación común, ¿no? Era una situación no tan complicada de resolver. Mas, sin embargo, de esa situación tan pequeñita ellos se rebelaron contra Dios porque ya se habían aburrido de lo que Dios les había estado proveyendo en ese momento. Cuando nos enfrentamos con dificultades, tenemos la tendencia de hacer las mismas cosas. Y es cierto, ¿no? Por lo general, siempre reaccionamos así. Si no salen las cosas como yo quiero, o si una situación no me agrada, reacciono de esa misma manera. O bueno, si Dios no contesta la petición que le estoy haciendo como yo quiero que Él me conteste, empiezo, ay, ¿para qué me hice cristiano? Ay, ¿para qué le pido a Dios si no me va a responder? Ay, que estaba mejor cuando no era cristiano, o me iba mejor cuando no era cristiano, o tenía más cosas cuando no era cristiano, ahorita estoy sufriendo. Siempre tendemos a responder casi de esas maneras. ¿Sí? Igual que el pueblo de Israel, situación actual, igual que la iglesia de Corinto en aquel tiempo, cuando Pablo escribió Corintios, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que buscamos o qué podemos aprender de esto? Es que deseamos que todo fuera como antes. El pueblo de Israel era lo que anhelaba la carne, anhelaba lo que vivía en Egipto, a lo mejor tal vez la comodidad de estar en un techo en vez de andar caminando por un desierto, o posiblemente tener su chocita, su cabañita ahí, resguardados del sol, ¿no? Y de las inclemencias del tiempo. Cuestionamos la bondad de Dios, su fidelidad, amor y sabiduría. ¿Sí? El pueblo de Israel empezó a quejarse, empezó a decir que era mejor estar en Egipto que ir a poseer la tierra que Dios les había prometido, ¿no? Y que Dios los había sacado ¿a qué? A sufrir, al desierto, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí que el pueblo de Israel estaban cuestionando la bondad de Dios hacia ellos, Dios les estaba proveyendo pan, no tenía necesidad de comer algo, no tenía necesidad de levantarse los hombres, ir a buscar algún animal en el desierto, Dios les proveía todo, ¿sí? Era nomás que ellos se levantaran, recogieran, cosecharan lo que Dios les estaba proveyendo en ese momento, ¿no? Que lo levantaran, más bien que lo recogieran. A todas estas respuestas, ¿quién está ausente? Obviamente, fácilmente nos apartamos del cuadro y echamos la culpa a nuestras circunstancias o a Dios o a otra gente, olvidándonos de que nuestros tesoros se han hecho más duros por nuestra reacción hacia ellos. Muchas de las veces es lo que hacemos, ¿no? Lo más fácil, culpar a otra persona o culpar a Dios o culpar la situación por la que se está viviendo en ese momento. Pero siempre nos olvidamos de que la situación se ha complicado por la manera en que yo actué, cómo reaccioné, cuál fue la manera en que yo respondí ante esa situación. Lo más fácil es que el hombre le eche la culpa a lo que le rodea, al entorno, a la situación, a Dios o incluso a otras personas. Pero él o nosotros no queremos hacernos responsables por nuestra reacción, que nosotros mismos fuimos los que complicamos esa situación. Busquen ahí en sus Biblias, por favor, ahí Números, capítulo 14, Números 14, del 1 al 4. Nuevamente les voy a pedir que se pongan en pie, por favor, y le den lectura a todos juntos. Números 14, del 1 al 4. ¿Listos? Dice ahí la palabra de Dios. Y bueno, aquí vemos otra situación. Y bueno, este pasaje avanza un paso más allá del capítulo 11. Si las luchas en el desierto eran insoportables, la idea de entrar en la tierra prometida se veía peor. El reporte de los 2 espías, ¿sí?
La información de 10 desanimó al pueblo y empezaron a quejarse contra Dios, empezaron a llorar, empezaron a decir, pues ojalá y mejor nos unamos en este desierto. Empezaron a quejarse contra Aarón y contra Moisés, ¿no? Contra los líderes de aquel tiempo. En Números 13, los espías fueron enviados a Canaán para ver qué se necesitaría para tomar posesión de ella. La gente se asusta al saber que también en la tierra prometida sufrirían diferentes pruebas, lo que dicen los espías. Ahí pueden darle lectura en sus casas más tranquilamente y ver cuál fue la situación en ese momento, qué es lo que dicen los espías para desanimar al pueblo. En el capítulo 14 vemos que entra el pánico mientras las personas preguntan sin cesar sobre el futuro. ¿No hacemos lo mismo cuando se nos vienen los problemas? Bueno, vamos a ver, a considerar estas preguntas comunes que a veces nosotros nos hacemos, así como el pueblo responde o se hace esas preguntas, a veces también nosotros nos hacemos esas preguntas, ¿no? La primera, ¿cómo es que llegué aquí? Si el pueblo de Israel ya quería volver para atrás, quería volver a la esclavitud, se estaba desanimado, querían ya tirar la toalla, ya no querían ir y poseer la tierra que Dios les había prometido. La siguiente pregunta, ¿dónde está el Señor? Y a lo mejor muchos de nosotros también nos hemos hecho esta cuando estamos por situaciones difíciles, pero el Señor siempre está a un lado de ti, siempre te está ayudando, siempre te está proveyendo tu necesidad, ¿sí? Pero las cosas que tú no aceptas o no queremos reconocer que lo que nos está proveyendo el Señor no es lo que queríamos, ¿sí? Entonces siempre hacemos esta pregunta, ¿dónde está? ¿Qué me va a pasar a mí ahora? Si el pueblo de Israel ya se estaban dando por vencidos, ya estaban viendo una derrota inminente contra los otros pueblos, contra aquellas situaciones, contra aquellas pruebas que iban a pasar. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que voy a hacer? El pueblo de Israel, ¿qué dijo? Se fue a lo fácil. No, pues vamos a agarrar capitanes y vamos a regresarnos para atrás. Entonces, muchas de las veces, al igual que el pueblo de Israel, hacemos estas preguntas también cada uno de nosotros, ¿sí? De acuerdo a nuestra reacción a esa situación, a ese problema que estamos pasando en ese momento. ¿Te has hecho estas preguntas? Revelan un grado de temor, duda y pánico que complica aún más una situación que ya es complicada. Si ya era difícil la situación para ellos, se la complicaron más, y con ese miedo, con ese temor, con ese desánimo que tuvieron por el informe de los espías, que ya no querían ir a tomar esa tierra que Dios les había prometido, si querían volver mejor para atrás. Bueno, una situación no tan complicada, tenían la ayuda divina, tenían la protección de Dios, tenían la ayuda de Dios, y los invadió el temor, el pánico, hicieron una situación más grande. Busquemos también ahí el siguiente ejemplo, ahí en Números capítulo 20, del 1 al 5. Otra situación, y bueno, cómo reacciona el pueblo de Israel, ¿no? Nuevamente se ponen en pie, me ayudan a leerlo, ahí Números 20 del 1 al 5. Gracias, pueden sentarse, hermano, muchas gracias por su lectura. Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Las cosas continúan desintegrándose, los israelitas ya están cansados de las pruebas de Dios, están enojados y se fueron a lo fácil, buscan a quién echarle la culpa. Y en este caso se juntaron contra Moisés y contra Aarón, ¿sí? Echándole la culpa de por qué los habían sacado de Egipto. Moisés es un blanco fácil, Moisés y Aarón, y se convierten en un objeto de abuso. Este pasaje nos revela que rápido el dolor se convierte en enojo. La persona enferma que está irritable y agitada empieza a gritarle a la enfermera. El esposo que concluye que su esposa no le está cuidando bien se vuelve mandón y exigente, o el chofer que se encuentra atorado en el tráfico empieza a gritarle a quien se le cruza. Exactamente igual que el pueblo de Israel, ya estaban hartos de la situación, del calor, y empezaron a echar la culpa, empezaron a buscar a quién echarle la culpa, con quién desquitar su coraje. Igual estos ejemplos que vemos aquí, una persona que está enferma, que está irritable, está agitada, está desesperada,
a causa de su enfermedad y empieza a desquitar su coraje, su enojo ¿contra quién? Contra la enfermera que lo está atendiendo. O en un matrimonio, que el esposo tiene la idea de que la esposa no le está cumpliendo o que no está cuidando de él como debe de cuidar, se vuelve áspero, mandón y exigente, ¿no? O, bueno, otro ejemplo común, vas en tu auto, llegas a una colonia de tráfico o a un semáforo y te empiezas a desesperar por la situación y empiezas a pitar y a gritarle al que se te cruce ahí enfrente, ¿no? En tu camino. Y este pasaje nos lo hace claro, que el enojo que brota en medio de la prueba dice más sobre nosotros que lo que dice sobre la prueba. La Biblia se asegura que en medio de la prueba el enfoque sea en nosotros. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios busca, lo que Dios quiere a través de su palabra, que nos enfoquemos en nosotros también, que no solamente veamos el problema, que no veamos la situación externa o la circunstancia externa, lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que también me enfoque en mí. ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Con espinos o estoy respondiendo como Dios realmente quiere que responda? De forma que dé fruto, ¿sí? Pero es algo que Dios quiere en nosotros, que nos enfoquemos en nosotros, ¿no? Deuteronomio 8, 2 y 3, este pasaje, búsquenlos ahí en sus Biblias. Yo le doy lectura para que descansemos un poquito. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3, dice ahí la palabra de Dios: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Un recordatorio de todo lo que el pueblo de Israel pasó. Aquí Moisés recordándole al pueblo el por qué tuvo este trayecto tan duro, 40 años en el desierto, por qué estuvieron sufriendo, para que fuera probado el corazón de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo respondía cada uno de estas personas? ¿No? ¿Cómo respondía cada uno del pueblo de Israel? Y bueno, ¿qué nos enseña a través de este pasaje? Nos enseña cómo entender a vagar en el desierto. El calor, todos vamos a pasar por situaciones, pueden ser sencillas o pueden ser difíciles o pueden ser medianas, no tan complicadas ni tan sencillas, pero bueno, cómo este pasaje nos enseña cómo debemos de responder ante tales situaciones, ¿sí? Y enfocarme en mí, no enfocarme en la situación, ¿no? Vimos ahí cómo el pueblo de Israel se enfocaba en lo de afuera y para ellos era fácil culpar, ya sea a las circunstancias o culpar incluso a Dios o culpar incluso a quien los estaba guiando en ese momento o a quien Dios escogió para guiarlos en ese momento, a Moisés. Pero nunca se enfocaron en ellos, nunca dijeron, caray, esta situación me está pasando por algo, ¿cómo debo de responder? ¿No? Ellos se fueron a lo más fácil, que es echar la culpa a lo externo. Y a través de estos pasajes, bueno, podemos aprender o podemos comprender cómo debemos de vagar en nuestro desierto, ¿no? En las situaciones de calor que afrontemos en nuestro andar diario. ¿Cuál es el punto central de esto? Bueno, la Biblia nos dice que vivimos en un mundo quebrantado y como personas que luchamos diariamente. Es algo que es cierto. Cada uno de nosotros, en nuestro andar diario, tenemos luchas, tenemos situaciones que enfrentamos. Otra cosa, la Biblia nos recuerda que toda la creación, todo lo que veo a diario fue rota y estropeada por la caída. Lo vimos ahí en Romanos capítulo 8, cómo Pablo se refería a la situación que estaba la tierra, ¿no? Como Pablo da un detalle con esos tres ejemplos: esclavitud, gime de dolor y, bueno, la frustración que se tiene. 3. Dios claramente nos muestra la manera en que nosotros como pecadores respondemos a la vida en un mundo que gime, ¿sí? Entonces, realmente Dios claramente ante estas situaciones, Él muestra cómo somos como personas realmente, ¿no? En este mundo. ¿Cuál es la aplicación personal? Necesito identificar los lugares específicos donde lucho en mi vida. Esa es una.
2. Necesito reconocer qué parte del mundo quebrantado particularmente me está molestando. Número 3. Las escrituras me dan libertad de ser honesto en cuanto a la manera en que enfrento estas cosas difíciles. Aplicación relacional. Necesito comprometerme a ayudar a otros a que sean honestos en cuanto a sus luchas en su vida. Si yo ya entendí esto, ya comprendí acerca de las luchas que tengo diariamente, que Dios las usa para mi crecimiento, bueno, debo de ayudar a nuestros hermanos en Cristo, a que también ellos comprendan por las situaciones que están pasando. Necesito con amor ayudar a otros a reconocer sus expectativas y desilusiones mientras enfrentan la vida. Otra de las cosas que necesitamos hacer para ayudar a los demás, a nuestros hermanos en la fe. Necesito recordar a la gente que Dios le da la bienvenida a su honestidad sobre el modo en que enfrentan las situaciones difíciles en sus vidas. Bueno, así es como en esta mañana llegamos al final de este estudio, lección número 6, el yo verdadero en este mundo actual. Y bueno, primeramente, si Dios no dispone de otra cosa, nos vemos el próximo domingo y vamos a ver lo que es la lección 7. Aquí vamos a entrar a las espinas, ¿sí? Cuando respondemos de una manera negativa. Y bueno, va a llevar por título Espinas 1, que te enredan. Y ese va a ser nuestro estudio de la próxima semana, si Dios no dispone de otra cosa. Entonces, que el Señor les bendiga. Esto es todo de mi parte.